Narrativas Voces presenta Los Relámpagos de Agosto, una novela de Jorge Ibargüengoitia. A Matilde, mi compañera de tantos años, espejo de mujer mexicana que supo sobrellevar con la sonrisa en los labios el cáliz amargo que significa ser la esposa de un hombre íntegro. General de División José Guadalupe Arroyo. Prólogo. Manejo la espada con más destreza que la pluma. Lo sé, lo reconozco. Nunca me hubiera atrevido a escribir estas memorias si no fuera porque he sido vilipendiado, vituperado y condenado al ostracismo, y menos a intitularlas Los Relámpagos de Agosto, título que me parece verdaderamente soez. El único responsable del libro y del título es Jorge Ibargüengoitia, un individuo que se dice escritor mexicano. Sirva, sin embargo, el cartapacio que esto prologa para deshacer algunos malentendidos, confundir a algunos calumniadores y poner los puntos sobre las íes sobre lo que piensan de mí los que hayan leído las memorias del Gordo Artajo, las declaraciones que hizo al Heraldo de Nuevo León el malagradecido de Germán Trenza, y sobre todo la nefasta leyenda que acerca de la Revolución del 29 tejió, con lo que se dice ahora muy mala leche, el desgraciado de Vidal Sánchez. Capítulo 1. ¿Por dónde empezar? A nadie le importa en dónde nací, ni quiénes fueron mis padres, ni cuántos años estudié, ni por qué razón me nombraron secretario particular de la presidencia. Sin embargo, quiero dejar bien claro que no nací en un petate, como dice Artajo, ni mi madre fue prostituta, como han insinuado algunos. Ni es verdad que nunca haya pisado una escuela, puesto que terminé la primaria hasta con elogios de los maestros. En cuanto al puesto de secretario particular de la Presidencia de la República, me lo ofrecieron en consideración de mis méritos personales, entre los cuales se cuentan mi refinada educación, que siempre causa admiración y envidia, mi honradez a toda prueba, que en ocasiones llegó a acarrearme dificultades con la policía, mi inteligencia despierta y, sobre todo, mi simpatía personal, que para muchas personas envidiosas resulta insoportable. Baste apuntar que a los 38 años, precisamente cuando se apagó mi estrella, ostentando el grado de general brigadier y el mando del 45 Regimiento de Caballería, disfrutaba yo de las delicias de la paz hogareña, acompañado de mi esposa Matilde y de la numerosa prole que entre los dos hemos procreado, cuando recibí una carta que guardo hasta la fecha y que decía así. Conviene advertir que todo esto sucedió en el año del 28 y en una ciudad que, para no entrar en averiguatas, llamaré Vieira, capital del estado del mismo nombre. Vieira, Viei. La carta, digo, decía así. Querido Lupe, como te habrás enterado por los periódicos, gané las elecciones por una mayoría aplastante. Creo que esto es uno de los grandes triunfos de la revolución. Como quien dice, estoy otra vez en el candelero. Vente a México lo más pronto que puedas para que platiquemos. Quiero que te encargues de mi secretaría particular. Marcos González, General de División. Rúbrica. Como se comprenderá, me desprendí inmediatamente de los brazos de mi señora esposa y dije adiós a la prole, dejé la paz hogareña y me dirigí al casino a festejar. No vaya a pensarse que el mejoramiento de mi posición era el motivo de mi alegría, aunque hay que admitir que de comandante del 45 Regimiento a secretario de la Presidencia hay un buen paso.
Pues siempre me he distinguido por mi desinterés. No, no, señor. En realidad, lo que mayor satisfacción me daba es que por fin mis méritos iban a ser reconocidos de una manera oficial. Le contesté a González telegráficamente lo que siempre se dice en estos casos, que casi siempre es muy cierto. En este puesto podré colaborar de una manera más efectiva para alcanzar los fines que persigue la revolución. ¿Por qué de entre tantos generales que habíamos entonces en el Ejército Nacional, había González de escogerme a mí para secretario particular? Muy sencillo, por mis méritos, como dije antes, y además porque me debía dos favores. El primero era que cuando perdimos la batalla de Santa Fe, fue por culpa suya, de González, que debió avanzar con la brigada de caballería cuando yo hubiera despejado de tiradores el Cerro de Santiago, y no avanzó nunca, porque le dio miedo o porque se le olvidó. Y nos pegaron y me echaron a mí la culpa, pero yo, gran conocedor como soy de los caracteres humanos, sabía que aquel hombre iba a llegar muy lejos, y no dije nada. Soporté el oprobio, y esas cosas se agradecen. El otro favor es un secreto, y me lo llevaré a la tumba. Volviendo al hilo de mi narración, diré pues que festejé el nombramiento, aunque no con los desórdenes que después se me atribuyeron. Eso sí, la champaña ha sido siempre una de mis debilidades, y no faltó en esa ocasión. Pero si el diputado Solís balaceó al coronel Medina, fue por una cuestión de celos a la que yo soy ajeno. Y si la señorita Eulalia Arosamena saltó de la ventana desnuda, no fue porque yo la empujara, que más bien estaba tratando de detenerla. De cualquier manera, ni el coronel Medina ni la señorita Arosamena perdieron la vida. Así que la cosa se reduce a un chisme sin importancia de los que he sido objeto y víctima toda mi vida, debido a la envidia que causan mis modales distinguidos y mi refinada educación. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, abordé el tren de Juárez con destino a la Ciudad de México, y después de despojarme de mi fornitura en la que llevaba mi pistola de cacha de nácar y colgarla de un ganchito, ocupé un cómodo asiento en el carro Pullman. Yo no acostumbro a leer, sin embargo, cuando viajo, hojeo el periódico. En esas estaba cuando entró en el vagón, con sombrero tejano y fumando un puro, muy quitado de la pena, como si nadie lo hubiera corrido del país, el general Macedonio Gálvez. Cuando me vio, se hizo el disimulado y quiso pasar de largo, pero yo lo detuve y le dije: ¿A dónde vas, Mace? ¿Ya no te acuerdas de mí? Le digo de tú porque hemos sido compañeros de armas. Él me contestó, como si no me hubiera visto antes: Claro, Lupe. Y entonces ya nos abrazamos y todo eso. Nos sentamos frente a frente y fue entonces cuando noté que estaba más derrotado que su madre y que lo único que traía nuevo era el puro. Macedonio es uno de los casos más notables de infortunio militar que he conocido. En la batalla de Buenavista, en el 17, puso a González a correr como una liebre, y luego anduvo echándoselas y diciendo a todo el mundo que él había derrotado a González, y que viene el 20, y que sale González de presidente por primera vez, y que toma posesión, y el primer acto oficial que hizo fue correr a Macedonio del país. Según me contó aquella mañana, había vivido 8 años en Amarillo, Texas, y se había aburrido tanto y le había ido tan mal que regresaba a México aunque fuera nomás para que lo mataran, que era probablemente lo que iba a suceder, porque como es del dominio público, González acababa de salir electo otra vez. También me contó la historia del hermano que está a las puertas de la muerte, que es la que cuentan todos los que regresan a México sin permiso. Luego me pidió que no le dijera a nadie que lo había visto, porque pretendía viajar de incógnito, y yo le contesté airadamente que me insultaba pidiéndome tal cosa, puesto que siempre me he distinguido por mi carácter bonachón,
mi lealtad para con mis amigos y mi generosidad hacia las personas que están en desgracia. Abusando de esta aclaración, apenas acababa de hacerla yo, cuando me pidió 300 pesos. Me negué a dárselos, no porque no los tuviera, sino porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra. En cambio, lo invité a comer y él aceptó. Me levanté de mi asiento. Puse la fornitura con la pistola en la canastilla, sobre ella el periódico. Me abroché la chaqueta y salimos juntos en dirección del carro comedor. Tomamos unas copas y luego pedimos una abundante comida. Yo nada le había dicho de mi nombramiento, ya que no me gusta andar fanfarroneando, pues a veces las cosas se desbaratan, como sucedió en aquella ocasión. Pero sigo adelante. Cuando estábamos comiendo, el tren se detuvo en la estación 10, que es un pueblo grande, y cuando andaba gritando, «¡Vámonos!», Macedonio se levantó del asiento y dijo que iba al water. Salió del carro comedor y yo seguí comiendo. Arrancó el tren y yo seguí comiendo. Acabé de comer y Macedonio no regresaba. Y pedí un coñac y no regresaba. Y pagué la cuenta y no regresó. Caminé hasta mi vagón y al llegar a mi lugar noté, claro, ustedes ya se habrán dado cuenta qué fue lo que noté, porque se necesita ser un tarugo como yo para no imaginárselo. En vez de ir al water, Macedonio había venido por mi pistola y se había bajado del tren cuando estaba parado. Muchas veces en mi vida me he enfrentado a situaciones que me dejan aterrado de la maldad humana. Esta fue una de ellas. En la siguiente estación telegrafié a la guarnición de la Plaza 10, diciéndoles que si agarraban a Macedonio, lo pasaran por las armas. Pero fue todo inútil. En fin, no fue tan inútil, o mejor dicho, más vale que haya sido así, como se verá a su debido tiempo. Esa noche no pude dormir de la rabia que tenía, y cuando amaneció, nunca me imaginé que unas cuantas horas más tarde, mi carrera militar iba a recibir un golpe del que nunca se ha recuperado. Según parece, en la lechería subieron los periódicos. Yo estaba rasurándome en el gabinete de caballeros y tenía la cara enjabonada, cuando alguien pasó diciendo, «Se murió el viejo». Yo no hice caso y seguí rasurándome, cuando entró el auditor con un periódico que decía, «Murió el general González de apoplejía», y había un retrato de González, el mero mero, el héroe de 1000 batallas, el presidente electo, el primer mexicano, el que me acababa de nombrar su secretario particular. No sé por qué ni cómo fui a dar a la plataforma, con la cara llena de jabón, y desde allí vi un espectáculo que era apropiado para el momento. Al pie de una barda estaba una hilera de hombres haciendo sus necesidades fisiológicas. Capítulo 2. En este capítulo voy a revelar la manera en que la pérfida y caprichosa fortuna me asentó el segundo mandoble de ese día, fatídico, por cierto, no solo para mi carrera militar, sino para mi patria tan querida, por la que con gusto he pasado tantos sinsabores y desvelos, México. Al bajar del tren en la estación Colonia, lo primero que hice fue mandar llamar al jefe de la estación, quien al ver mi gallardo uniforme y mi actitud decidida, y al escuchar la explicación que le di de que estábamos en una emergencia nacional, no vaciló en facilitarme el teléfono privado que tenían en su oficina, que fue el medio de que me valí para comunicarme con Germán Trenza, que era entonces mi gran amigo. «Se nos murió el viejo, Lupe», me dijo a través de la línea, casi sollozando. Él iba a ser ministro de Agricultura y Fomento. ¿Qué hacemos? Ir al velorio. Allí veremos qué se puede arreglar. Colgué. Ordené al jefe de la estación que llevara mis maletas al Hotel Cosmopolita y a bordo de un forcito de alquiler
me dirigí a casa de Trenza, que vivía en Santa María. Lo encontré poniéndose las botas con ayuda de Camila, su concubina. La casa a que me refiero era en realidad lo que hoy en día se conoce vulgarmente con el nombre de Leonero. Trenza vivía en Tampico con su legítima esposa y era jefe de la zona militar de Tamaulipas. Mientras Camila le rizaba los bigotes, me explicó a grandes rasgos la situación. El fallecimiento de González dejaba a la nación sumida en el caos. La única figura política de importancia en ese momento era Vidal Sánchez, el presidente en funciones quien, por consiguiente, no podía reelegirse. Así que urgía encontrar, entre otros, alguien que pudiera ocupar el puesto, garantizando el respeto a los postulados sacrosantos de la revolución y a las exigencias legítimas de los diferentes partidos políticos. El automóvil de Germán estaba en la puerta de su casa. Subimos en él y mientras viajábamos raudamente rumbo a la casa de González, me dijo: otra cosa que debemos exigir a la persona que escojamos para presidente, Lupe, Germán maniobra su poderoso Packard con destreza, es que respete las promesas que nos hizo el viejo. A mí me acababa de nombrar su secretario particular. Comprendí que aunque yo no tenía la menor ambición política, probablemente mis méritos llegaran a ser reconocidos de una manera oficial, a pesar de la muerte de mi querido jefe, a quien quise como a un padre. La casa de González estaba en las calles de Londres, frente a la embajada española. La columna que había de rendirle los últimos honores militares, comandada por el gordo Artajo y formada con tropas de las tres armas, tenía su vanguardia en las calles de Lisboa y llegaba hasta Peralvillo. Los coches de los dolientes ocupaban, en doble fila, todas las calles, hasta Chapultepec. La ciudad estaba completamente paralizada. Por entre los visillos podían distinguirse rostros malhumorados. Los niños, ajenos a la desgracia que la muerte del prócer significaba para la nación, corrían alegres entre los tambores enlutados. El duelo era general. Hasta la fecha no sé cómo pudimos entrar en la casa. Nos abrimos paso entre los burócratas, entre los representantes del FUC, del PUC y del MEUC, entre el honorable cuerpo diplomático, entre los aspirantes a ministros de Estado, entre los ministros de Estado, entre los compañeros de armas del difunto, entre los allegados, entre los parientes, hasta que llegamos junto a la inconsolable viuda, que nos estrechó contra su corazón como a dos hermanos. Zeneidita González, la hermana de mi querido y malogrado jefe, nos condujo al salón chino, en donde estaba el féretro, a cuyos lados, junto a las velas, hacían guardia en esos momentos Vidal Sánchez, con levita y banda tricolor en el pecho, el gordo Artajo, en uniforme de gala, Juan Valdivia, que no había tenido tiempo de enlutarse y llevaba un traje de gabardina verde, y por último, nada menos que Eulalio Pérez H. Zeneidita nos empujó hasta el féretro. Mírenlo, parece que está dormido. Juro que nunca vi un cadáver tan desfigurado. Cuando salí del salón chino, encontré a la viuda, que me hizo una seña como si quisiera decirme algo que nadie más debería oír. La seguí hasta la despensa, situada en el sótano de la casa. Allí se detuvo. ¿Sabe cuáles fueron sus últimas palabras? Yo le contesté que no, naturalmente. Entonces ella me hizo una de las revelaciones más sorprendentes que haya yo tenido nunca. Quiero que mi reloj de oro sea para Lupe. ¿Para usted? No puedo expresar la emoción que me produjeron estas palabras. El último pensamiento del jefe fue para mí. Mis ojos se rasaron de lágrimas. Pero entonces ella me dio la noticia que tan tristes consecuencias habría de tener. Yo se lo hubiera dado a usted con mucho gusto, porque yo, a Marcos, aquí dijo que lo quería mucho y todo eso, pero ¿sabe qué? Se lo han robado. ¿Quién fue?
Pregunté lleno de indignación. Entonces ella me explicó que había dejado el reloj sobre el buró de la recámara y que el único que había entrado a ese lugar, a recoger la espada, había sido Pérez H. Me refiero exactamente al Pérez H. que todos conocemos, Eulalio Pérez H. Que la viuda de Marcos González me dijo que Eulalio Pérez H. se robó el reloj de oro que su marido me había legado con sus últimas palabras. Estoy dispuesto a jurarlo ante cualquier tribunal, hasta el divino. Arrastrado por un impulso generoso de romperle, como se dice vulgarmente, el hocico, al tantas veces mencionado con antelación, di un paso hacia la salida, pero la viuda se interpuso. Conviene hacer un paréntesis. La viuda de González a que me refiero es la legítima, o mejor dicho, la reconocida oficialmente como legítima, doña Soledad Espino de González y Joaquina Aldebarán de González, que también han sido consideradas como viudas de General González. Pertenecen a otra clase social muy diferente. ¿A dónde va? Yo le expliqué a qué iba. Ella me suplicó que lo dejara para otra ocasión. Bastante triste es quedarse sin marido, me dijo, para agregarle estos escándalos. En efecto, como suele ocurrir a los que se dedican a la azarosa, aunque gloriosa vida militar, Marcos González había tenido que recurrir a los servicios de varias mujeres, y con algunas de ellas había procreado. Durante el velorio, me explicó entonces la viuda, se habían presentado 4 enlutadas, y cuando menos una docena de vástagos no reconocidos, a los que por cierto se atribuyó después la desaparición de la cuchillera y el cristal veneciano, creando una situación muy desagradable, como es fácil de comprender. Yo, con la galantería que siempre me ha caracterizado, accedí a su petición y le prometí no provocar un escándalo inmediatamente. Mientras caminaba por los pasillos de regreso a los salones, cavilando, topé de manos a boca con Vidal Sánchez, que me agarró del brazo y me dijo: «Date una vuelta por Palacio, Lupe, que tengo que hablar contigo», textual. Luego se fue, y antes de que yo tuviera tiempo de contestarle vi, con horror, que el presidente de la República, Vidal Sánchez, que aunque era un torvo asesino, no por eso dejaba de tener la dignidad que le otorgaba la Constitución, se dirigía al lugar en donde estaba el ratero Pérez H., que acababa de despojarme del último recuerdo de mi querido jefe. Conferenciaba con él y después ambos iban con Jefferson, el embajador de los Estados Unidos. Estoy seguro de que vi a este último hacer un signo afirmativo. Volví la cabeza, tratando de dirigir mis miradas a un lugar menos impuro, y descubrí a Baltasar Mendieta guardando en su bolsa una figurilla de porcelana. Desesperado, entré en el salón chino e hice un cuarto de hora de guardia, que fue interrumpida por Trenza, que se me acercó con mucho misterio y me dijo al oído: «Los muchachos están en el comedor», y se fue. Yo lo seguí hasta el amplio y oscuro comedor de la mansión, copia fiel del existente en el castillo de Chapultepec, en donde se habían reunido mis antiguos compañeros de armas para saborear las últimas botellas de aquel delicioso coñac que fuera tan apreciado por el general González. En la penumbra pude distinguir la figura imponente del gordo Artajo en uniforme de gala, a cuyo alrededor se habían congregado Trenza, Canalejo, Juan Valdivia, Ramírez, Anastasio Rodríguez y Augusto Corón. Yo cerré la puerta y Germán la atoró con una silla. Todos los allí presentes me saludaron con amistad y respeto. Cuando Germán y yo tomamos asiento, Juan Valdivia se puso de pie y comenzó diciendo: «Compañeros, en sus tiempos de estudiante había sido campeón de oratoria en Celaya. Nos hemos reunido aquí, adustos, expectantes, dolidos, para deliberar la actitud a tomar, la palabra a creer, el camino a seguir, en estos momentos de transición violenta en que la patria, no recuperada aún del golpe que representa la desaparición de la figura ígnea del general González, contempla un porvenir nebuloso,
poblado de fantasmas apocalípticos, etcétera, etcétera. Así siguió por un rato, hasta que acabó cediéndole la palabra al gordo Artajo, que de todos los allí presentes era el más importante, quizás por ser el más pesado, quizás también por tener a sus órdenes 7,000 hombres, con 4 regimientos de artillería. Tenía un ejemplar de la Constitución en la mano. Como todos sabemos, dijo el gordo sin levantarse de su asiento, la Constitución de nuestro país establece que cuando el presidente de la República fallece, el ministro de Gobernación queda automáticamente investido del cargo. Todos prorrumpimos en aplausos y vivas para Valdivia Ramírez, que era ministro de Gobernación. Ya alguien había propuesto un brindis en su honor, cuando Augusto Corona, el camaleón, levantó la mano diciendo: «Un momento, compañeros», y luego, dirigiéndose a Artajo, agregó: «Me parece que está usted en un error, mi general». Artajo se molestó visiblemente y, sin embargo, haciendo gala de su caballerosidad, invitó al camaleón a expresarse con más claridad, lo que éste hizo en los términos siguientes u otros parecidos. El párrafo de la Constitución, en el que sin duda están basadas sus interesantes palabras, mi general, se refiere a la muerte del presidente en funciones, y el general González era el presidente electo. Ese párrafo se aplicaría si el difunto fuera el general Vidal Sánchez, lo cual, desgraciadamente, no es el caso. Hubo un silencio que interrumpió el gordo Artajo diciendo: «Bueno, es lo mismo». «No, mi general», contestó el camaleón. «Yo quisiera que se leyera el inciso N». El inciso N resultó tener un significado completamente diferente. Cuando fallece el presidente electo, la Cámara nombra un interino que tiene por función convocar a nuevas elecciones. Hubo otro silencio, esta vez lúgubre, porque una cosa era tener a Valdivia, que era de confianza, de interino, y otra muy distinta, estar en manos de la Cámara, que es muy empatizada y que hace lo que le ordena el primer bragado que se presenta. «Propongo», dijo Canalejo, el ave negra del ejército mexicano, «que el compañero Anastasio Rodríguez, que es el diputado, promueva en la Cámara la anulación del inciso N por improcedente». «¿Improcedente por qué?», preguntó Anastasio, que nunca habló en la Cámara por timidez. No sé cómo llegó a general de brigada. «Improcedente porque no nos conviene, muchacho», le explicó Trenza con mucha calma. Aquí intervine yo. Recuerdo que dije exactamente lo siguiente: «Nosotros estaremos en la galería para brindarte nuestro apoyo moral, y no, como afirma el gordo Artajo en sus memorias, nosotros rodearemos la Cámara con nuestras tropas y obligaremos a los diputados a declarar el receso de la Constitución por improcedente. Esto constituye una difamación indigna de un militar mexicano. En primer lugar, mis tropas, es decir, el 45 Regimiento de Caballería, estaban en Vieira. En segundo, siempre he opinado que la Constitución, nuestra Carta Magna, es una de las más altas glorias nacionales y, por consiguiente, no debe ser declarada en receso. En tercero, siempre he creído que los diputados son una sarta de mentecatos y que no hace falta ninguna tropa para obligarlos a actuar de tal o cual manera». Después de que yo dije esto, es decir, lo de la galería y del apoyo moral, y no de las tropas, intervino el camaleón. «Tengamos en cuenta, compañeros, el mal efecto que causará en la opinión pública cualquier intento de anulación del inciso N». Aquí intervino Trenza, que después de todo era el héroe de Salamanca, el defensor de Parral y el batidor del turco Godínez, para decir por qué parte del cuerpo se pasaba a la opinión pública. Todos prorrumpimos en aplausos ante una actitud tan varonil, y Canalejo se puso de pie para proponer lo siguiente: que se borre el inciso N y que se agregue un condicillo que diga así: cuando muere el presidente electo, el presidente en funciones es reemplazado automáticamente por el secretario de Gobernación. Se oyeron gritos de
Abajo Vidal Sánchez y que Valdivia sea nuestro presidente. Y cuando estábamos más entusiasmados, notamos que este último, es decir, Valdivia, estaba de pie, pidiendo silencio, listo para otro discurso. Compañeros, dijo, mi corazón se funde en el embate de las 1000 emociones contradictorias que esta escena. Aquí habló de su agradecimiento para nosotros, del sentido del deber, de la Constitución y de don Venustiano, y de que más vale no menear el bote, porque la patria y la sangre de sus hijos y todo eso. En resumidas cuentas, que todo podía arreglarse por la buena. Acabó haciendo unas consideraciones que nos dejaron a todos muy impresionados. ¿Quién decide qué es presidente? El anterior. ¿Quién es el anterior? El interino. ¿Quién nombra al interino? La Cámara. ¿Quién domina la Cámara? Vidal Sánchez. Entonces es muy fácil. Basta con arreglar con Vidal Sánchez un interinato para Artajo, quien a su vez arreglará una elección con mayoría aplastante para un servidor de ustedes. Otra vez hubo aplausos. Todos estuvimos de completo acuerdo y quedamos de vernos al día siguiente en el restaurante del Paraíso Terrenal, para comer juntos y decidir las medidas que tomaríamos para obligar a Vidal Sánchez a acceder a nuestras exigencias, que después de todo estaban de acuerdo con los elevados postulados de la Revolución Mexicana. Al llegar a este acuerdo, empezamos a sentir una gran cordialidad unos por otros. Brindamos repetidas veces, nos estrechamos las manos, nos abrazamos y no faltó quien dijera un discurso. Todo era alegría en aquel aposento, cuando unos golpes perentorios en la puerta nos volvieron a la triste realidad. El cortejo fúnebre estaba a punto de ponerse en marcha para depositar en su última morada al que fuera jefe de hombres. Capítulo 3. En el capítulo anterior no logré, por consideraciones meramente literarias, de ritmo y espacio, revelar la manera en que la pérfida y caprichosa fortuna me asentó el segundo mandoble de ese día, como había prometido en su primer párrafo, pero en este capítulo me propongo cumplir con ese cometido. Nadie ignora el hecho de que los cortejos fúnebres se mueven con lentitud. Esta característica se agrava cuando incluyen un cuerpo de ejército. Cuando llegamos al Panteón de Dolores ya había oscurecido, y una lluvia torrencial se abatía sobre la Ciudad de México. Muchos fueron los generales que se pelearon por llevar sobre sus hombros el féretro en que reposaba su antiguo jefe, pero en vista de lo resbaladizo del terreno, se optó por usar para este fin un pelotón del 16º Batallón. A pesar de la lluvia y de lo avanzado de la hora, Vidal Sánchez insistió en decir el discurso de despedida que llevaba preparado. Es aquel famoso que comienza: "Te nos vas de la vida, director preclaro", etc., que es una de las piezas de oratoria más marrulleras que conozco. ¿Cómo es posible que se haya atrevido a decirle amigo dilecto, cuando el general González fue en su auxilio cuando estaba sitiado en el Nopalito? No fue por amistad, sino porque si las fuerzas de la usurpación se hubieran apoderado de esa localidad, le hubieran cortado su única línea de abastecimiento, y cuando después lo nombró sucesor de la presidencia de la República, no fue por el cariño que le tenía, sino porque no le quedaba más remedio, ya que así lo exigían ciertas consideraciones de alta política. ¿Cómo es posible que haya dicho, además, nos dejas en tinieblas, cuando él bien sabía lo que tenía que hacer? Y lo de velaremos todos como hermanos porque se respeten las instituciones. En ese momento ya había tomado la decisión de apuñalarnos por las espaldas y convertir las instituciones en el hazmerreír que son hasta la fecha. Vidal Sánchez era una hiena. Es una hiena. Mientras escuchaba el fárrago con gran paciencia, quiso mi mala suerte que necesitara yo de los servicios de un pañuelo, que introdujera mi mano en el bolsillo de mi guerrera y que sintiera,
acompañada de un estremecimiento de rabia, la ausencia de mi pistola de cacha de nácar. Mis mandíbulas se oprimieron en un rictus al recordar el despojo de que me había hecho víctima el taimado macedonio Gálvez, y mi espíritu se llenó de sentimientos de venganza. Estos recuerdos me llevaron a otros, el reloj de oro y Pérez H. Noté con repulsión que este último estaba allí cerca, a unos cuantos pasos de mí, con su ridícula calva, su bigote afeminado, su asquerosa papada y su cuerpo en forma de pera envuelto en un traje empapado. Si hubiera tenido la pistola, le hubiera matado en ese instante, con lo que hubiera hecho un gran servicio a la nación. Desgraciadamente, estaba escrito que mi suerte había de ser menos gloriosa y México más desgraciado. Terminado el discurso nos dispersamos y yo me perdí en la oscuridad, entre las penumbras del Panteón de Dolores. Vagué desesperado buscando la salida, no porque me dé miedo un panteón de noche, sino porque no tenía intenciones de pernoctar en tan incómodo recinto. En esas estaba cuando distinguí a lo lejos la luz de una linterna sorda. Me dirigí apresuradamente en esa dirección. Al oír mis pasos, el que llevaba la luz se detuvo y me iluminó de lleno. Maldición. Cuando habló, reconocí la voz de Pérez H., el ratero. Ah, ¿eres tú, Lupe? Me invitó cínicamente a caminar a su lado. Yo me acerqué sin decir palabra, con mi corazón presa de 1000 emociones contradictorias. Dimos unos cuantos pasos y le pregunté, ¿y el reloj? ¿Cuál reloj? ¿El que te robaste? Yo nunca me he robado un reloj, amigo. Esto me lo dijo con tanta sinceridad como si de veras nunca se hubiera robado un reloj. La linterna iluminó una fosa recién cavada. No pude más. Ante la desfachatez, el cinismo y la cobardía no pude más. Con un rápido movimiento de mis músculos bien ejercitados, empujé a mi acompañante al agujero. Y él, que toda su vida fue un abogadillo y tenía un cuerpo flácido, se precipitó con un chapoteo en el fango asqueroso. La linterna se apagó y probablemente también se perdió. Yo me alejé a tientas sin hacer caso de Pérez H., que gritaba estúpidamente. «Lupe, ayúdame, ¿por qué me empujas? ¿Qué te traes, desgraciado?», etcétera, con insultos que iban subiendo de tono. Lo hubiera matado de haber tenido con qué. Este fue el segundo mandoble que me asentó la fortuna, porque al día siguiente, la Cámara, en sesión plenaria de emergencia, nombró presidente interino a Pérez H. Capítulo 4. Tardé una buena media hora en salir del panteón. Mis amigos habían partido y me vi obligado a aceptar la gentil invitación del embajador del Japón, que me condujo en su Rolls Royce hasta el Hotel Cosmopolita. Después de despedirme del amable oriental, entré en el hotel y ordené al gerente que me preparara un baño caliente y enviara a mi cuarto una botella de coñac Martel y una opípara cena, pues había decidido protegerme de un resfriado, como preparación para la lucha política que se avecinaba. Estaba satisfecho, porque sabía que había castigado a quien tanto lo merecía, y cumplido mi promesa a la señora de González. El castigo había sido fulminante y discreto. Ah, pero al día siguiente me esperaban grandes sinsabores. Dormí profundamente, después de despachar el baño, la cena y la botella, y al día siguiente, como primera providencia, adquirí una Smith & Wesson para lo que se pudiera ofrecer. En el paraíso terrenal había varios salones. Felipe, el encargado del establecimiento, me condujo al que nos había sido asignado, que estaba en el primer piso. Cuando entré en este aposento, solo estaba Artajo, que había sido el primero en llegar. Pedimos una botella del excelente mezcal de la Sierra de Guanajuato, con la intención de irlo saboreando mientras llegaban nuestros compañeros. Artajo estaba muy satisfecho. «Encontré un tesoro», me dijo. Era una copia certificada. Hacía mucho tiempo, por cierto, porque en ese entonces nadie se hubiera atrevido a certificar semejante cosa,
de un nombramiento de coronel de infantería expedido por la inicua administración huertista a nombre de un tal Vidal Sánchez, que, por supuesto, no necesariamente tenía que ser el mismo, ¿o sí? Porque, como ya he dicho, el antes mencionado fue siempre un gran marrullero. Este papelito puede significar mi interinato, Lupe, me dijo. Entonces llegaron Canalejo y Augusto Corona, el camaleón, que no se podían ver ni en pintura, pero como se habían encontrado en el Sonora, Sinaloa, y habían pasado la noche tomando copas y divirtiéndose, venían muy amigables. Al saber del hallazgo del nombramiento, Canalejo se dio un golpe en la frente, como si se acordara de algo. Con razón, en la batalla de Santa Rosa se me rindió cobardemente un coronel que así se llamaba. Entonces yo le pregunté, pues no que tú eras de las tropas de don Pablo. Canalejo era de Monterrey y no era probable que hubiera atravesado el país para participar en la batalla de Santa Rosa. Además, si lo hubiera hecho, la hubiéramos perdido, porque era de fama que nunca tomó parte de una campaña que no resultara en rotundo fracaso. Por eso le decíamos el ave negra del ejército mexicano. Pero él juró que se había estado en Santa Rosa y nos dio unas explicaciones muy raras de que se había agregado a la comitiva de don Venustiano y no sé qué cosas. En esas estábamos cuando llegó Juan Valdivia Ramírez, con algo mucho más sensacional, su correspondencia con Vidal Sánchez, en la que éste expresaba sus dudas sobre la necesidad, la utilidad y el futuro de la revolución. Eso sí era formidable, porque las cartas estaban firmadas y esa firma andaba hasta en los billetes de 2 pesos. Estos 3 argumentos, el nombramiento, la rendición y la correspondencia, significaba que teníamos a Vidal Sánchez en nuestras manos, y ya veíamos al gordo Artajo sentado en la silla presidencial en calidad de interino. Qué lejos estábamos de suponer que unas horas antes, la Cámara, como una prostituta, había cedido a las bestiales exigencias del déspota. Fue Germán Trenza el primero en darnos una noticia medio alarmante. Dicen que hubo sesión en la Cámara. Fuimos al teléfono y yo pedí comunicación con la casa de Anastasio Rodríguez, que como ya he dicho era diputado. Tacho no está, me dijo su señora esposa. No vino a dormir. Llamé a la Cámara y pregunté si había habido sesión. Sí, señor, hubo sesión plenaria de emergencia, me contestó el conserje, pero no hubo manera de arrancarle lo que se había decidido en ella, ni había nadie de razón que nos pudiera informar. Nos urgía comunicarnos con Anastasio, que era nuestro único contacto con el poder legislativo. Este episodio encierra una gran enseñanza. Si en esa ocasión hubiéramos contado con varios amigos entre los diputados, otro gallo nos cantara. Por eso conviene no despreciarlos tanto, ya que en determinados momentos, y gracias a ciertas deficiencias en la redacción de nuestra Carta Magna, llegan a tener en sus manos el destino de la nación. Llamé a los baños del harem y pregunté otra vez por Anastasio. Está en el Turco, me contestó Porfirio, el bañero. Al saber esta noticia, mis compañeros lanzaron algunas imprecaciones. Dile que le llama el general José Guadalupe Arroyo, que venga al aparato inmediatamente. Poco después oí la voz de Anastasio, prometiéndome que en unos minutos estaría con nosotros. No te apures tanto, dinos qué pasó en la Cámara. ¿Cuál Cámara? Comprendí que todo estaba perdido. Corté la comunicación malhumorado y llamé a la redacción de El Mundo. No quisieron darme ninguna información. En este momento sale la extra, cómprela. Enviamos inmediatamente al asistente de Artajo a que comprara varios ejemplares. Regresamos al salón y nos sentamos alrededor de la mesa, sin hambre, sin sed y sin ganas de hablar. El entusiasmo tenido al principio había desaparecido. Nos habían ganado la partida. Habíamos pasado varias horas planeando una batalla que ya estaba perdida. Aunque todos sabíamos esto, para mí, la llegada del periódico fue el momento más amargo de mi vida. El licenciado Eulalio Pérez H., presidente interino. Sentí que me morían. Los demás, que no sabían mi desgracia,
empezaron a discutir un nuevo plan de acción. Vamos a matar a Vidal Sánchez antes de que termine su periodo para que Juan sea nuestro presidente, dijo Trenza, que de todos los allí presentes era el que más méritos tenía en campaña. Estamos en julio, Germán, y en diciembre toma posesión Pérez H. En 5 meses no se hace nada, dijo Juan Valdivia, que era muy sensato, realmente, lo que sea de cada quien. Es mucha dificultad, dijo Artajo. Además, hay que tener en cuenta la opinión pública, dijo el camaleón, que era el único que se preocupaba por estas cosas. Es por eso, quizás, que hasta la fecha sigue estando en el candelero. ¿Qué te pasa, Lupe?, me preguntó Germán, que fue el primero que vio la cara que yo tenía. Les conté mi desgracia, es decir, el episodio del reloj y del panteón. Entonces hicieron algo de lo que yo nunca los hubiera creído capaces. Me aconsejaron que le pidiera perdón a Pérez H. Yo nunca le pediré perdón a un vulgar ratero, dije con dignidad. Además, sería poner en entredicho a la señora de González. Ellos me explicaron que después de todo, la señora de González no era más que la viuda de un hombre ilustre, pero muerto. Yo me impacienté mucho y no cambié en un ápice mi decisión. Entonces, Valdivia, que había estado callado todo este tiempo, se puso de pie y dijo lo siguiente. Entre si son peras o son manzanas, compañeros, creo que lo único que podemos hacer por el momento es visitar al señor presidente de la República, general Vidal Sánchez, y felicitarlo por la rapidez, la legalidad y la manera desinteresada con que ha tomado las medidas necesarias para regularizar la vida política del país. Yo me quedé pasmado ante tanta desfachatez, y más todavía cuando vi que los demás estaban de acuerdo. Me puse de pie y dije, me niego rotundamente a visitar a este déspota. Ellos trataron de calmarme y de hacerme ver la necesidad del acto. Necesitamos estar bien con él. Ya después veremos cómo nos arreglamos con Pérez H. Yo no pienso arreglarme con Pérez H. Agregué que ellos y yo no éramos nosotros en ninguna parte y que me avergonzaba de haber participado en sus reuniones. Ellos me contestaron que si no éramos nosotros y me avergonzaba de participar de sus reuniones y no pensaba visitar a Vidal Sánchez ni arreglarme con Pérez H., no tenía nada que hacer allí y que podía irme mucho a un lugar que mi refinada educación me impide mencionar en estas páginas. Ante esta actitud tan definitiva, me levanté y me puse mi gorra y mis sobretodo reglamentarios, que estaban colgados de un perchero, y salí furioso del paraíso terrenal. En el Hotel Cosmopolita me esperaba otro trago amarguísimo. Cuando llegué a la administración a pedir la llave de mi cuarto, el encargado me entregó un sobre de luto y un bultito envuelto en papel de estraza. Abrí el sobre y saqué de él una nota que decía con letra femenina: Estimado don Lupe, aquí le mando el reloj del finado. Lo encontré en uno de los cajones de la cómoda grande. No sé por qué lo metí allí. Salude a Matilde de mi parte. Atentamente, Soledad E. de González.